Vamos a entrar en la fotografía de Powell. Miren el siguiente gráfico y luego entramos en toda la fotografía de ese trabajazo del Confidencial. 2 años de coupling, elemento fundamental alrededor de cómo se empieza a mover, la fotografía del decoupling entre la economía estadounidense y el 2 años y la economía europea y el 2 años. Miren, línea roja, tipos de interés a 2 años europeos, ¿cómo están? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque va a haber bajada de tipos. Ayer inflación en Europa, lo veremos luego, cerca del 2%, toqueteando ya la inflación del 2%. Economía europea está inflacionada, abajo. ¿Qué puede hacer el Banco Central Europeo? Bajar tipos, empezar a estimular la economía. ¿Qué percibe el mercado? Que viene volando ese movimiento, que va a venir rapidísimo y que va a generar un desacople con Estados Unidos y Estados Unidos con el resto. Gran Bretaña ya en movimiento de bajada, Estados Unidos mantenimiento del 2 años en el entorno del 4%. Es decir, se van a mantener los tipos de interés en Estados Unidos más tiempo, más altos, pero no en el resto. Generando, miren las flechas, miren la gráfica, generando el decoupling. Generando el movimiento de, no es que baje menos mientras bajan todos, es que no baja, sube. El 2 años, gráfico de IF Robin Brooks, en el que solo Japón, línea azul, por encima del 2%, nos está marcando un camino de no desacople con la economía estadounidense. Europa desacoplándose, con lo que eso significa. Y es que puede estar Europa en un camino de estanflación, inflación que se consigue domar, pero a cambio de una economía que se va al suelo, cuando, vamos a ver qué pasa cuando Lagarde libere el movimiento de estimular a la economía con una bajada de tipos, si la inflación vuelve a tirar hacia arriba y estamos en un entorno estanflacionario total. A partir de aquí, Estados Unidos, movimiento arriba en el 2 años, nos está reflejando esa boquita, ¿no?, roja y negra que se va abriendo, que es el movimiento de decoupling de las dos economías. La inflación se mantiene persistente en Estados Unidos porque la economía sigue tirando, sobre todo por Biden poniendo dinero, y Europa en una situación completamente distinta, con la locomotora europea gripada. A partir de ahí, miren el siguiente gráfico. Después de ver a Powell, Lagarde tiene el gran papel, pero la fotografía alrededor de la Reserva Federal es que reducirá menos que los pares globales, dice Bloomberg, dice Pinko en Bloomberg, la noticia de Bloomberg, aumenta las apuestas Pinko de bonos porque la Reserva Federal reducirá menos los pares globales. Un efecto inmediato. Euro. Ojo porque hoy, esta mañana, las primeras apuestas a que el euro, en un entorno donde los tipos de interés se mantienen altos y bajan en Europa, es decir, hay más rentabilidad del dinero en Estados Unidos que en Europa, el dinero fluye hacia la renta fija estadounidense saliendo de la europea, que da una rentabilidad menor. Y de esa manera lo que vemos es un movimiento del euro que pueda irse bajo par. Bajo par. Le repito, por debajo del dólar. ¿Por qué? Por el decoupling anterior. Porque la Reserva Federal, ya Pinko dice, no, el nivel de convicción es ciertamente más alto para la divergencia política fiscal monetaria y para el decoupling con Europa. Es decir, dinero a Estados Unidos porque da mayor rentabilidad, salida de dinero de Europa de la parte fija porque da menos rentabilidad con la bajada de los tipos de interés. De tal manera que euro sufriendo, cayendo, dicen los analistas, por debajo de la paridad. Aún está lejos. Pero lo que sí que se ve es que el rey en este entorno es el dólar. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a la fotografía de Kalshi alrededor de cómo, lo compartía también en la jornada de ayer Kovic Letter, alrededor del número de recortes de este año. 2,2. Lo ven ahí en el gráfico, ¿eh? La predicción es que hay que navegar en un mercado donde las bajadas de tipos no van a ser tan rápidas. ¿Cuál es el principal efecto para el inversor a cortísimo plazo? Se lo enseñamos en un gráfico de Bank of America hace muy poquito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? En el tiempo de pausa, mientras no se producen esos 2 recortes de tipos que ahora está anunciando Kalshi en lugar de los 6 del inicio del año, en el tiempo de pausa el mercado se mantiene alcista.
La clave fundamental es cuando se inicia de verdad el movimiento de bajada de tipos de interés, que el mercado empieza a ver 2025. ¿Por qué? Porque dos recortillos de tipos en 2024 tácticos para que Biden no se enfade no son un problema. El problema son los 5 del 25, de 2025. Por lo que el mercado dice a corto plazo, estas dos bajadas de tipos son un movimiento táctico que no nos cambia la fotografía. Cuando el mercado sufre es cuando de verdad la tendencia es bajista, que no son con dos bajadas, son con 5 desde el 5,5, 5 de 0,25, 3 de 0,50, 4 de 0,50. Hasta que el mercado no vea que la tendencia, la pendiente es bajista, el mercado, Wall Street, sigue entendiendo que dos bajadas es un maquillaje técnico, pum, pum, se acabó. Pero noviembre elecciones, diciembre esperamos, enero empieza el lío. Eso es lo que el mercado empieza a ver ahora. ¿Por qué es diferente a lo que veía en enero? En enero veía 6, ya tendría que haber bajado al menos una. Si no le queda tiempo para 6. 2, 1 o 0. Es decir, hasta que no vea el mercado seguro que ha empezado el movimiento de bajada de tipos y no táctico, el de verdad, el mercado en ese entorno dice, seguimos donde Bank of America nos decía, hay impulso alcista. Está usted aquí poniendo un circulito rojo. El problema es cuando haga este quiebro. El quiebro final. Miren el siguiente gráfico alrededor del oro, como les decíamos al principio, protagonista 2.300, 2.300, 2.300, 2.300. Bueno, hay locuras esta mañana que ponen el oro incluso en los $3.000. Veremos si se confirma, si no se confirman. Hay ahora mismo gente diciendo $3.000. $3.000. Está en 2.300. ¿Por qué? Sobre todo por el comportamiento de control social. No impidan que los árboles no le dejen ver el bosque. La clave fundamental es cómo va a salvaguardar el ciudadano en una tecnocracia a la que caminamos a pasos agigantados, cómo va a salvaguardar la libertad. Y la libertad de dinerito la está viendo en Bitcoin, pero sobre todo empieza a verla en el oro. 2.304 tocados hace apenas unos minutos, hace apenas una hora, en el que se veía en el arranque del día como el oro cogía el sprint para los 2.300. Ahora está cayendo un 0,14 en 2.296, pero la cota histórica ya está. Es la primera vez que el oro rompe los $2.300. Claves del día, Powell